Me clonaron la tarjeta en un restaurante y el dueño decía que sus empleados eran incapaces de robar. Presenté pruebas de las cámaras externas que el dueño no controlaba y logré que cerraran el establecimiento por complicidad en robo de identidad. A veces, la confianza es solo una venda que nos ponemos para no ver cómo nos desvalijan en la cara. Me llamo Beatriz, soy contadora, y si algo sé hacer es rastrear un centavo hasta el fin del mundo. Esa noche, solo quería celebrar mi ascenso en el Rincón de la Brasa, un restaurante que Will, su dueño, presumía como el más honesto de la ciudad. Lo que no sabía era que mientras yo disfrutaba de un corte de carne, Samuel, el mesero, que nos atendió con una sonrisa de comercial, estaba enviando los datos de mi tarjeta de crédito a una red de clonadores en el extranjero. Es un placer tenerla aquí, doña Beatriz. Hoy el chef recomienda el maridaje especial cortesía de la casa por su fidelidad, me dijo Samuel mientras retiraba mi plato. Muchas gracias, Samuel. La verdad es que siempre me siento como en casa aquí. Respondí entregándole mi tarjeta para pagar la cuenta de $120. Samuel se alejó con mi tarjeta hacia la estación de cobro, un mueble de madera oscura que estaba parcialmente oculto por una columna decorativa. Tardó más de lo habitual, unos 4 o 5 minutos. En ese momento, mi instinto de contadora dio una pequeña señal de alerta, pero la charla con mis amigos y el vino la silenciaron. Cuando regresó, me entregó el recibo con una reverencia casi exagerada. Todo en orden, Beatriz. Que tenga una excelente noche, concluyó Will, quien se acercó a la mesa para estrecharme la mano, irradiando esa falsa seguridad de quien cree que tiene el control total de su feudo. El infierno comenzó a las 3 de la mañana. Mi teléfono no paraba de vibrar. Notificaciones de compras en tiendas de lujo en línea, cargos por suscripciones en Singapur y un retiro en efectivo en un cajero a kilómetros de distancia. En total, habían volado $4,500 en menos de 2 horas. Me sentí violada, vulnerable, pero sobre todo me sentí estúpida. A la mañana siguiente, me presenté en el restaurante antes de que abrieran. Will estaba en la puerta, supervisando la llegada de los proveedores. Will, tenemos un problema grave. Anoche me clonaron la tarjeta aquí. Los cargos empezaron apenas salí del local, le dije intentando mantener la calma. Will soltó una carcajada seca, esa que usan los hombres que creen que una mujer solo está confundida. Beatriz, por favor, mis empleados son incapaces de robar, son como mi familia. Samuel lleva 5 años conmigo y nunca ha faltado un peso. Seguramente te la clonaron en la gasolinera o en el supermercado. Aquí somos gente decente. No vuelvas a traer esas acusaciones sin pruebas porque es difamación. Salí del restaurante temblando de rabia, no por el dinero, que el seguro del banco ya estaba investigando, sino por la prepotencia de Will. Él pensaba que esto se quedaría en una queja de cliente insatisfecha. No sabía que, como contadora, mi mayor talento no es sumar, sino encontrar la pieza que falta en el rompecabezas. Samuel me entregó la tarjeta con la mano izquierda, a pesar de ser diestro, un detalle que recordé al analizar la escena en mi cabeza. La guerra acababa de empezar. Will pensó que me había intimidado con su discurso de familia leal, pero lo único que hizo fue encender en mí un fuego que no se apaga con disculpas mediocres. Si él no me iba a dar acceso a sus cámaras internas, yo buscaría mi propia ventana a la verdad. Pasé 3 días analizando mis estados de cuenta, trazando la ruta exacta de los fraudes. Todo apuntaba a un patrón. Los cargos se activaban justo después de que Samuel desaparecía tras esa columna del restaurante. Beatriz, querida, te veo muy tensa. ¿Otra vez revisando esos libros de contabilidad?, me preguntó doña Mercedes, la dueña de la tienda de antigüedades El Tiempo Recobrado, ubicada justo frente al restaurante de Will. No son libros esta vez, Mercedes, es una cacería, le respondí, sentándome en su mostrador rodeada de relojes antiguos. Necesito un favor. Tu cámara de seguridad de la entrada, ¿qué tanto alcanza a grabar hacia la acera de enfrente? Doña Mercedes sonrió con una complicidad que solo los años de observar la calle otorgan. No le caía bien Will, siempre se quejaba del ruido de sus extractores de grasa. Mi cámara es de alta definición, instalada para proteger mis jarrones de la dinastía Meng. Enfoca directamente a su gran ventanal lateral. Ven aquí, miremos el monitor. Lo que vi me revolvió el estómago. En las grabaciones de la noche del robo, se veía perfectamente a través del cristal del restaurante. El ángulo era milimétrico. Samuel no iba a la caja registradora principal, se desviaba hacia un pequeño rincón donde guardaban los menús. Allí sacaba un dispositivo pequeño y negro de su bolsillo, un skimmer de bolsillo, y deslizaba mi tarjeta con una destreza de prestidigitador. Pero lo peor no fue eso. En el video se veía a Will pasar por detrás, darle una palmada en el hombro a Samuel mientras este guardaba el aparato y seguir caminando como si nada hubiera pasado. No era solo un empleado infiel, era un sistema coordinado. Ahí lo tienes, Mercedes. No es un error, es una operación, susurré, sintiendo cómo la adrenalina reemplazaba el sueño. Eso es una prueba de oro, Beatriz, pero ten cuidado, ese hombre es capaz de cualquier cosa por proteger su negocio, me advirtió Mercedes mientras me grababa el clip en una memoria USB. Con esa memoria en mi bolso, me dirigí a la comisaría para contactar al oficial Quintana. Necesitaba que esto fuera legal, impecable y devastador. No quería solo que me devolvieran el dinero, quería que el letrero de cerrado fuera permanente en esa fachada de mentiras. Oficial Quintana, no vengo a poner una denuncia por robo común, vengo a presentar una evidencia de fraude sistemático y complicidad criminal, le dije, poniendo la USB sobre su escritorio de metal. Quintana, un hombre de pocas palabras pero mirada afilada, observó el video 3 veces.
Esto es oro puro, Beatriz. Tenemos el dispositivo, el acto y, lo más importante, el lenguaje corporal del dueño que indica conocimiento previo. Si logramos vincular las transacciones de las otras víctimas que han denunciado en esta zona con el turno de este Samuel, tenemos un caso de asociación ilícita. Pero necesitamos que Will se confíe. No regreses al restaurante todavía. Deja que crean que te rendiste. Pasé las siguientes 72 horas en un estado de calma fingida, trabajando en mi oficina de contabilidad mientras coordinaba llamadas discretas con el oficial Quintana. Descubrimos que había otras 12 víctimas en el último mes, todas clientas del restaurante que, como yo, habían sido despachadas por Will con la misma prepotencia. El monto total del fraude ascendía a casi $60,000. Will creía que el silencio del barrio era su misión, sin saber que, bajo la superficie, yo estaba terminando de redactar la auditoría legal que lo borraría del mapa gastronómico de la ciudad. El escenario estaba listo para la confrontación final. Mi plan requería que Will bajara la guardia por completo, que me viera de nuevo como esa mujer confundida a la que podía manipular. Me vestí con mi mejor traje de oficina, preparé una expresión de derrota y caminé hacia el restaurante a la hora del almuerzo, cuando el local estaba más concurrido. La humillación pública era el primer plato que pensaba servirle. «Will, ¿podemos hablar un momento?», pregunté, acercándome a la barra con la voz ligeramente quebrada, fingiendo que me costaba sostenerle la mirada. Will, que estaba revisando unos inventarios, levantó la vista con una sonrisa triunfante. Samuel, a unos metros de distancia, limpiaba una copa con una calma que me dio escalofríos. «Vaya, Beatriz, sabía que entrarías en razón. Supongo que vienes a disculparte por esas acusaciones tan feas del otro día», dijo Will, alzando la voz para que los clientes en las mesas cercanas escucharan su victoria. «He revisado mis cuentas, Will, y creo que me equivoqué de lugar. He tenido una semana horrible con el banco, y solo quería pedirte perdón por haber dudado de tu gente. Samuel, de verdad lo siento», añadí, mirando al mesero, quien asintió con una soberbia insoportable. «Así me gusta. La gente decente reconoce sus errores. Para que veas que no soy rencoroso, siéntate. La casa invita al postre hoy», respondió Will, dándome una palmadita en la espalda que me hizo sentir náuseas. Me senté en una mesa cerca de la ventana, justo en el rango de visión de doña Mercedes. Mientras fingía comer un mousse de chocolate, vi cómo Samuel se acercaba a otra mesa. Unos turistas extranjeros estaban pagando. Repitió el proceso, se llevó la tarjeta, se ocultó tras la columna y por un segundo vi el destello del dispositivo en su mano. Lo que ellos no sabían es que yo llevaba un micrófono oculto en mi solapa y que el oficial Quintana estaba en un coche encubierto a la vuelta de la esquina, escuchando cada una de mis palabras y esperando la señal. «Will, ven un segundo, por favor», lo llamé, cuando Samuel regresó de la estación de cobro. Estaba pensando, como soy contadora, noto que tienes un flujo de clientes increíble. ¿Cómo logras que tus empleados sean tan eficientes con los pagos? Samuel es rapidísimo. Will se inclinó sobre mi mesa, bajando el tono, sintiéndose el rey de la astucia. «La clave es el control, Beatriz. Yo sé exactamente qué hace cada uno. En este negocio, si no controlas cada centavo que pasa por esas máquinas, pierdes. Samuel y yo tenemos un sistema perfecto. Digamos que maximizamos los ingresos de una forma que otros no entienden». «Incluso si esos ingresos no son del restaurante, Will», solté, cambiando mi tono de voz de súplica a puro acero. Su sonrisa se congeló. «¿De qué demonios estás hablando?» «Hablo de que te estoy grabando. Hablo de que tu familia está siendo filmada desde hace 3 días por una cámara que no controlas. Una que muestra cómo Samuel clona las tarjetas mientras tú vigilas que nadie lo vea. Estás loca, vete de aquí ahora mismo», gritó, golpeando la mesa. Samuel se puso pálido y trató de meterse la mano en el bolsillo del delantal para esconder el skimmer. «No te muevas, Samuel», la voz del Quintana retumbó desde la entrada. 3 agentes sin vestir, que habían estado sentados en mesas estratégicas, se levantaron de golpe. Los clientes soltaron los cubiertos. El pánico se apoderó del salón. Quintana caminó directo hacia Samuel, y antes de que pudiera reaccionar, lo expulsó. Al registrarlo, sacó el pequeño dispositivo negro lleno de huellas digitales y datos de tarjetas. «Will, queda usted detenido por complicidad en robo de identidad, fraude financiero y asociación ilícita», sentenció Quintana, mientras le ponía las esposas al dueño, que no dejaba de balbucear que todo era un malentendido. Ver a Will siendo escoltado fuera de su propio establecimiento, con las manos atadas a la espalda, frente a todos sus clientes y vecinos, fue la imagen más gratificante de mi carrera profesional. Mientras los agentes comenzaban a precintar la estación de cobro y a confiscar los libros contables, me crucé con la mirada de Samuel. El empleado del mes lloraba como un niño, prometiendo delatar a todos con tal de no ir a prisión. Pero el golpe final no fue el arresto, sino que al ser un delito cometido dentro del local, con la anuencia del dueño, la clausura preventiva era inmediata. El rincón de la brasa acababa de servir su última cena. El silencio que siguió al estrépito de las sirenas fue lo más ensordecedor que he escuchado en mi vida. No era un silencio de paz, sino el vacío que deja una estructura podrida cuando finalmente colapsa. Will no gritaba, simplemente caminaba hacia la patrulla con la mirada perdida, dándose cuenta de que su sistema perfecto se había desmoronado por subestimar a una mujer que sabe leer entre líneas. Pero mi trabajo no terminaba con las esposas. Como contadora, yo sabía que la verdadera estocada se daba en los tribunales, no en la acera. «Beatriz, necesito que me acompañes a la fiscalía mañana mismo. Tus grabaciones y el testimonio de la señora Mercedes son el clavo que cerrará este ataúd», me dijo el oficial Quintana mientras colocaba el precinto de clausurado sobre la puerta de madera tallada.
El proceso legal fue una carnicería para la reputación de Will. Samuel, aterrado por la posibilidad de pasar 15 años en una celda, no tardó ni 24 horas en cantar. Confesó que Will no solo sabía del fraude, sino que él mismo había comprado los skimmers en el mercado negro y se quedaba con el 60% de lo robado para pagar las deudas de juego que tenía acumuladas. Fue su idea, gritaba Samuel durante el careo inicial. Él me decía que si no lo hacía, me despediría y me acusaría a mí solo. Yo solo seguía órdenes para mantener mi empleo. Will, sentado al otro lado de la mesa con su abogado de oficio, ya no tenía ese aire de grandeza. Se veía pequeño, arrugado y gris. Intentó alegar que yo había manipulado las pruebas, pero cuando presenté el informe detallado de las cámaras de doña Mercedes, junto con el peritaje técnico que vinculaba su dirección IP con las compras en Singapur, el juez no tuvo dudas. Señor Will, su negligencia no fue un error, fue un modelo de negocio criminal, sentenció el juez. El establecimiento queda confiscado para resarcir a las víctimas y usted enfrentará una pena de 8 años de prisión efectiva. El restaurante nunca volvió a abrir. Fue subastado meses después para pagar las multas estatales y las indemnizaciones a las 12 víctimas que logramos rastrear. Lo que antes era un lugar de estatus se convirtió en un local vacío con vidrios empañados, un recordatorio de que la honestidad no es una opción, sino un requisito. Hoy, 2 años después, paso frente a ese local y sonrío. Ahora hay una pequeña librería de barrio. Yo recuperé mis $4,500, pero gané algo mucho más valioso, la certeza de que nadie, por muy poderoso o arrogante que se crea, puede esconderse de alguien que sabe dónde buscar la verdad. Will sigue cumpliendo su condena y Samuel está bajo libertad condicional, trabajando en un almacén de carga donde no hay tarjetas de crédito que tocar. Al final del día, la contabilidad de la vida siempre termina cuadrando. A veces solo hace falta alguien con la paciencia suficiente para auditar el destino. El caso de El Rincón de la Brasa se estudia hoy en los foros de seguridad financiera como el ejemplo perfecto de por qué nunca debes morder la mano que te alimenta, especialmente si esa mano pertenece a una contadora con amigos que tienen cámaras de seguridad.